Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos todos? Buenas. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, estamos todos. Los 61 estoy viendo por acá, que están conectados. Entonces, vamos a pasar la lista para cumplir con esta parte, aunque están todos. Yo ni los voy a mencionar porque lo estoy viendo ahí. Entonces, voy a ir marcando aquí la asistencia. Para ahorrar tiempo. Todos están ya marcaditos. Vamos a enviar la asistencia. Ya, perfecto. Bueno, pues ya, vamos a continuar la actividad. Entonces, señores, miren, hoy continuamos viendo los huesos de la cabeza. Hoy vamos a ver dos partes, vamos a ver articulaciones también. En la primera parte va a ser los huesos del viscerocráneo, o sea, los huesos de la cara, y después las articulaciones de la cabeza. Recuerden que tenemos práctica esta semana con preguntas orales. Primero hay preguntas escritas. La clase, a ver, vamos a revisar aquí el horario para que no haya problema mañana. Mañana tengo el grupo el grupo A de 2 a 4. Comenzamos a las 2:10 con pregunta inicial escrita, 4 evaluaciones escritas que yo les tengo que poner a partir de las 2:10 hasta las 2:20. Son 10 minutos lo que yo le doy para esto. Son 4 preguntitas sobre las clases que hemos dado. Esta práctica les va a ir todos los huesos del neurocráneo y del viscerocráneo, ¿correcto? Y además les va las articulaciones de la cabeza, que van a ver que no es tan complicado. Entonces, después, durante que ustedes ya terminaron su preguntita inicial, a las 2:20, pues yo entro a la actividad y vamos a hacer la introducción de esta clase, un recordatorio de lo que vamos a tratar en las preguntas, porque después vamos a hacer preguntas orales con esquemas y eso que vamos, y fotografías del atlas y de los archivos que voy a utilizar para preguntar en base a lo que hemos explicado de los huesos, repito, y las articulaciones de la cabeza. Y de eso se trata esta primera práctica. El grupo C va a trabajar después a partir de las 4:30 con el otro profesor, con el doctor Arias, que se encargará de desarrollar, de acuerdo a lo que yo le he dicho, su manera de dar su clase práctica. Entonces, mañana van a tener doble evaluación muchos estudiantes, acuérdense. Una parte escrita que sale todo y la mayoría van a ser evaluados orales también. Ahí vamos a discutir, la participación en la videoconferencia va a ser activa, por supuesto, porque ustedes van a participar voluntariamente y a través de las preguntas directas, cada yo también, si se demoran un poco en responder las preguntas. En el caso del otro grupo, que es el B, que trabaja conmigo, esta misma actividad le corresponde después, el jueves.
el jueves están conmigo igual a las 2. Y después el grupo C de nuevo con el profesor Arias a las 4:30. Y claro, el del grupo C va a ser ya de la segunda práctica de la semana, que es cráneo en conjunto, que es la teoría que les voy a dar el miércoles. Y el miércoles les voy a entregar también los casos clínicos ya los tengo hechos, me falta uno por hacer solamente. Entonces, para discutirlo el sábado, por grupos igualmente. El sábado sí trabajamos, el grupo C a las 7, después entra el B a las 9 y después a última hora a las 11, para discutir estos casos clínicos y poder responderle cualquier pregunta sobre todo lo que hemos dado, porque ya terminamos la cabeza el sábado. La otra semana, el lunes, empezamos con el tronco, la columna, etc. Bueno, señores, entonces la actividad de hoy yo voy a ser bien preciso en los aspectos que hay que revisar y por supuesto voy a hacer alguna preguntita de enlace con la actividad anterior. Entonces habíamos hablado en la clase anterior de los huesos del neurocráneo, que el nombre del neurocráneo está íntimamente relacionado o vinculado a la importancia que tienen estos huesos que habíamos estudiado en la clase anterior con el desarrollo del encéfalo y su protección también. Estos huesos del neurocráneo, acuérdense que son 8 huesos que se clasifican en pares e impares, ¿no? Hay 2 pares que son los parietales y los temporales, y los impares de atrás hacia adelante están ubicados en la línea media, diríamos, del cráneo, y son el occipital, el efenoides, el etmoides y el frontal. Correcto. Con relación a esa clase pasada, a ver, yo voy a hacer una pregunta. Esto lo voy ya evaluando para que sepan. Son preguntas orales que entran dentro de la evaluación de cada uno de ustedes personal. Y yo la estoy registrando en las calificaciones. Yo voy a hacer 2 preguntitas o 3 solamente, para no demorar. Entonces acá, pues vamos a poner la fecha. Hoy estamos a 5 de julio. Y la pregunta que quiero hacer, la primera, es la siguiente. A ver, ¿qué alumno puede mencionarme a mí los conductos que atraviesan el hueso temporal? Un aspecto que di en la clase pasada, está en la guía, en uno de los acápites de los huesos del neurocráneo. A ver, por acá está Ruth Nayeli. A ver, Ruth, necesitamos que usted responda. Usted va, espera, escuche un momentico. Ruth, ¿no tiene audio? Este es un problema que hay que resolverlo del audio. Igual que en las clases evaluadas ahora para la práctica, yo voy a pedirle a ustedes que usen la videocámara, la cámara web que tiene la computadora. Entonces, bueno, Ruth no dice nada, parece que está sin audio, así no podemos desarrollar bien dice que mañana lo soluciona. Entonces vamos a dejar a Cristian, a ver, que está levantando la mano. Cristian. El conducto carotídeo. Ese es el más importante de todo. Por ahí pasa la arteria carótida interna, que es la que lleva mayor cantidad de sangre al encéfalo. A ver, ¿el otro conducto cuál es? El conducto músculo tubárico. El músculo tubárico. A ver, ¿cómo es eso? El músculo, falta otro conducto. A ver, ¿cuál es el otro? El canal del nervio facial. El conducto canal del nervio facial, que ese se continúa desde el orificio auditivo interno, ahí de la cara posterior de la porción petrosa del temporal. Entonces, el conducto de ese músculo tubárico, me imagino que hayan leído porque han respondido bastante bien esto y rápido, pues tiene como una laminilla ósea en su interior que lo divide en 2 semiconductos. Uno donde va el músculo, esto hay que saberlo porque lo vamos a utilizar inclusive ahora en el próximo semestre. Esta parte del temporal es bien importante, señores. Entonces, el conducto, la parte muscular del conducto músculo tubárico se corresponde a la estructura muscular que hay dentro del oído medio, que es el músculo del martillo, un músculo tensor del tímpano. Y por la otra parte tubárico es la tuba auditiva, que es un conducto
que comunica la nasofaringe con la cavidad timpánica y que regula la presión dentro del oído medio y la posición de la membrana timpánica, etc. Entonces eso es bien importante, esas tres estructuras. La más importante, aunque todo es importante, pero la fundamental es el de la carótida, conducto carotídeo. Entonces vamos a ver otra pregunta. Rápido. A ver, un alumno que me diga cuáles son los orificios, o los agujeros, mejor dicho, no orificios, los agujeros del efenoides. Doctor. Doctor. Vilcamena. Profe, Maquera. Vilcamena. Aquí el primero que me apareció levantando la mano es Eddie Hernán Vilcamena. Ya. A ver. El conducto espinoso, el agujero espinoso redondo menor, Ya, otro. el oval, el redondo y también la fisura orbitaria superior y el conducto del nervio óptico. Y el conducto del nervio óptico. Son 5 agujeros. ¿Qué otro nombre tiene la fisura orbitaria superior? La nómina vieja. Fisura esfenoidal. Hendidura. Hendidura fisura esfenoidal. Ahí. ¿Y el agujero redondo? ¿Qué otro nombre tiene la nómina vieja? Agujero espinoso. No, el agujero redondo. Redondo mayor. Redondo mayor. El espinoso era el redondo mayor. Redondo mayor. Ahora, después, yo ahora no lo voy a complicar, pero sí hay que saberse esto. Las estructuras que pasan por cada uno de estos agujeros. Doctor, ¿yo puedo decir las estructuras? No, ahora no. Vamos a dejarlo para más adelante. Eso vamos a verlo en los casos clínicos tal vez. Hay que hablar algo porque creo que hay un caso clínico relacionado con algo de esto. Y ahí preguntamos todos los agujeros. Entonces, el alumno que me habló ahora, ¿quién fue? El primerito. Eddie Vilcamena. Eddie Hernán Vilcamena. Espérate, que es que esto está... El listado este no está está con los nombres adelante. Voy a buscar Eric, se dificulta aquí. Por orden alfabético con el apellido enseguida los localizamos. ¿Dónde está? Un momentico. A ver la cuarta página. ¿Dónde está Eric? Eric. En la última página no está, en la otra tampoco. A ver, Eric. ¿Dónde está acá? Ya, está bien. Entonces ya te localicé. Entonces, señores, esa es la segunda pregunta. Ya, pasamos ahora a la actividad de hoy. Todo el mundo escuchando bien todas las orientaciones que voy a dar. Como siempre, hasta que esto se haga hábito, la guía primero. Entonces, a partir de la página 119, es que vamos a encontrar en el anexo lo que es la primera parte de la clase, huesos del viscerocráneo. ¿Está bien? Estos huesos del viscerocráneo, por supuesto, son más pequeños que los anteriores, pero también tienen una gran importancia, ¿no? Acá, en relación a ellos, pues podríamos decir que estos huesos en esta región de la cabeza, pues protegen, ¿no?, a los órganos, digamos, de los sentidos, el órgano de la visión. O sea, ellos delimitan, junto con el frontal, el efenoides y el mismo etmoide que habíamos visto en la clase anterior, pues otros huesos que vamos a ver hoy del viscerocráneo delimitan las paredes de la cavidad orbitaria, donde está el globo ocular y sus anexos. Igual que también están relacionados con la protección en el macizo facial del órgano del olfato, ¿no?, dentro de la cavidad nasal. Y por supuesto a las partes donde se inician los primeros segmentos de las vías respiratorias y digestivas. Estos huesos que vamos a ver hoy en el viscerocráneo pues reflejan de una manera bien exacta lo que es toda la filogenia, o sea, el desarrollo evolutivo de nuestro cráneo, de nuestro organismo, ¿no? Y acá se ven los cambios que han tenido los huesos con relación a los antropoides, inclusive, que nos antecedieron en la evolución, en cuanto a la función prensora de la mandíbula, que en nuestro caso fue sustituida por la mano, ¿no?, y se han modificado. Si usted compara los huesos de un cráneo de un gorila o de un chimpancé, etcétera, con los nuestros, pues hay grandes diferencias en cuanto al grosor
y a una serie de dimensiones de la mandíbula en estos animales, que tienen que todo utilizar la boca para la aprehensión de todo, parte de su defensa, su alimentación y todas las actividades que ellos hacen. También tienen que ver estos huesos con el desarrollo del lenguaje, el lenguaje articulado, que es una de nuestras características. Entonces acá la articulación temporomandibular, que es uno de los aspectos que vamos a ver después, y la mandíbula, que participa a través de una superficie articular de ella, que es el cóndilo de la mandíbula, pues tiene que ver con el desarrollo del lenguaje articulado en nuestro organismo. Igual que están relacionados algunos de estos huesos, que ahora yo iré precisando en las clases, con el desarrollo también del encéfalo y de los órganos de los sentidos. Entonces vamos a ir revisando estos huesos. ¿Por qué se llaman arcos viscerales? ¿Por qué se llama viscerocráneo? O macizo facial, o huesos de la cara, ¿no? Porque ellos se forman de los arcos viscerales. Los arcos viscerales, que también le llaman faringeos, son arcos que tienen que ver con el desarrollo embrionario, ¿no? Estoy hablando de embriología, cuando ven esa asignatura, pues ahí le tienen que explicar eso. Si hay alguna duda, yo le puedo explicar también esto sin problema. Entonces, hay una serie de arcos viscerales, o faringeos que le llaman, de los cuales se forman, de cada arco faríngeo se forma una estructura ósea, un músculo, un cartílago, un nervio y vaso sanguíneo, una arteria, en la región de la cabeza. En este caso, digamos, el primer arco faríngeo visceral tiene nombre propio, se llama el arco mandibular, que de ahí se forma la mandíbula, por supuesto. Se forman los músculos masticatorios, se forma el nervio mandibular, que es el que inerva la musculatura masticatoria, etcétera, etcétera. Entonces, y un cartílago, ¿no? También importante el cartílago de Merkel, donde se desarrolla la mandíbula. El segundo arco, pues se llama arco hioideo. ¿Por qué? Porque de ahí se forma la mayor parte del hueso hioide. Un hueso hioide es un hueso que está situado en la parte anterior del cuello, ¿no? Entre la laringe y la mandíbula, y el cuerpo de la mandíbula. Es palpable, una zona ahí profunda, y un hueso importantísimo porque en él se fijan estructuras fibrosas, ligamentos, desde la base del cráneo, y además los músculos supra e infrahioideos, que ya veremos eso cuando estudiemos la musculatura del cuello. Entonces, la mayor parte de este hueso, su cuerpo, los cuernos mayores del mismo, pues se forman del segundo arco, y se le llama así arco hioideo. De ahí se forman también los músculos de la mímica facial, el nervio facial, etc. Entonces, ya a partir del tercer arco hasta el sexto, son 6 arcos viscerales, pues ya no tienen nombres propios, sino se enumeran. Del tercer arco, pues se forma lo que queda del hueso hioide y otros nervios, digamos, el nervio glosofaríngeo. Ya veremos eso en sus clases cuando estemos en sistema nervioso. Ahí yo le voy a hablar bien del desarrollo de cada nervio craneal y de lo que inerva con relación a estos arcos faríngeos. Entonces, de ahí el nombre de viscerocráneo, porque es de los arcos estos viscerales, su origen. Y por eso se incluye el hueso hioide, sin estar en la cara también, ¿no? Entonces, acá, pues, tenemos que ir revisando en cada uno de ellos. Yo voy a pasar esto por alto, pero para que sepan la organización, los que estén todavía fuera de entrenamiento con la guía, pues vamos a ver cada uno de los huesitos, ¿no? Sus aspectos fundamentales. Yo he tratado de resumírselo. Fíjense cómo en cada hueso, digamos, el maxilar, que es este que es el primero que aparece, pues yo entro después de su clasificación, las porciones. Aquí es el cuerpo, los procesos, las caras, etcétera, y dentro de cada una de estas partes del hueso, pues yo entro a ver los detalles fundamentales, las caras, y así con cada hueso. Ahí están resumidos todos los huesos del viscerocráneo, que son 15 huesos, eso es lo otro que hay que precisar. Y que unos son pares y otros son impares. Los que son pares, pues hay que saberse los nombres. Vamos a ir tratarlo de identificar acá en el atlas, ¿no? Entonces, acá en el atlas yo voy a buscar una vista frontal del cráneo. Acuérdense que el atlas empieza por la columna, después que viene el cráneo. Vamos a buscar la vista frontal.
son todas las vistas que utilizamos en la clase pasada. Aquí. Entonces acá, los huesos del viscerocráneo, los que son pares son, digamos, vamos a ir en orden, ¿no? Pues yo tengo acá un hueso muy importante. Este es el malar o cigomático, ¿no? Malar o pómulo también le llaman. Cigomático es de la nómina actual. Entonces, esto es un hueso de encrucijada bien importante. Es uno de los huesos, después de la mandíbula, el más robusto que hay en el macizo facial, que me conecta por arriba del, fíjense, se articula con la escama del frontal. Fíjense cómo acá el proceso cigomático del frontal se une por una sutura a el proceso frontal del cigomático. Los procesos también se llaman apófisis en la nómina antigua. Y por detrás pues se une para verlo mejor en la vista lateral. ¿Vea? Entonces aquí tengo el malar, el cigomático, por detrás el proceso temporal, que es el saliente que va hacia atrás, se va a unir al proceso cigomático del temporal. ¿Correcto? Entonces esto es un hueso bien importante porque une a dos huesos del neurocráneo con uno de la cara, del viscerocráneo, con el maxilar. El maxilar ahora cuando veamos tiene un proceso que se llama cigomático. El huesito se parece bien como un ancla de un barco, ¿no? La forma. Ya deben saber desde ahora en que esto lo vamos a dar más adelante cuando demos el cráneo en conjunto en la próxima actividad teórica, que esta zona donde se unen estos dos procesos, el proceso, repito, cigomático del temporal y el proceso temporal del cigomático, eso se llama el arco cigomático. Pero eso se estudia en cráneo en conjunto. También le dicen el asa de la carabela. ¿Por qué? Porque usted puede tomarlo con su dedo como un asa, ¿no? De una taza, etc. Así lo han puesto en la nómina antigua. Ahora se llama arco cigomático. Entonces, otro de los huesos pares, estamos buscando los huesitos que vamos a estudiar primero. Pues aquí yo tengo el maxilar, importantísimo. Antes se llama maxilar superior, ya se quita el superior, porque no es inferior, el inferior es la mandíbula, ¿no? Pero en los libros antiguos le llaman maxilar superior y maxilar inferior. Entonces el hueso maxilar también es par. Aquí yo estoy viendo por encima, ¿no? De lo que es la abertura piriforme, que esto lo vamos a estudiar también en el cráneo en conjunto. La abertura anterior de la cavidad nasal tiene la forma como una pera, ¿no? Aquí se insertan los cartílagos de la nariz. Entonces la abertura piriforme por arriba está delimitada por estos dos huesitos de la cara, que son los huesos nasales o propios de la nariz. Huesos nasales. Dos laminitas ahí, más o menos rectangulares, que después vamos a precisar bien su localización. Y por detrás acá ya en lo que es la pared medial de la órbita, esta es la órbita, no, su pared medial, pues yo tengo acá otro huesito, acá, bien importante, para verlo mejor pues tengo que recurrir a la otra vista, ¿eh? Este hueso que está acá, este es el hueso lagrimal, que es par también, ¿eh? Por detrás está el etmoide, esta es la lámina orbitaria del etmoide que explicamos en la clase pasada. Entonces acá yo tengo el hueso lagrimal, también le llama unguis o lagrimal. Seguimos mostrando. Acá dentro de la cavidad nasal, pues veo el cornete inferior de un lado y el del otro lado. Ahora el cornete se llaman conchas nasales inferiores. Acuérdense que la concha nasal media y después la superior, que está más arriba y más hacia atrás, pues esa es detalles anatómicos del etmoide, ¿no? No tiene que ver nada con los huesos de la cara. Son 3 conchas cada lado. Entonces ya saben que en la concha nasal inferior o cornete inferior es otro hueso par del viscerocráneo. Ahora tendríamos que ver otro hueso que aquí no lo podemos ver bien. Después en otras vistas se lo voy a mostrar mejor, que es el palatino. Palatino quiere decir que tiene forma de L. Palatino está en latín. Entonces, es un hueso realmente bien sencillo, pero importante porque forma parte de la pared lateral de la cavidad nasal, también forma parte del piso de la cavidad nasal, o sea, del paladar duro, y también algunas pequeñas partes de él están formando parte de la pared medial de la órbita.
Entonces un huesito que está formado por dos láminas, una lámina vertical y otra horizontal, por eso que tiene forma de L. Ya veremos eso. Entonces esos son los huesos que son pares. Y los impares, bueno, la mandíbula. Por acá tengo un huesito que se llama el vomer, que por arriba se une con ¿quién? Con el etmoide, con la lámina perpendicular del etmoide. Y ambos forman el tabique. Son los huesos más importantes del tabique. Después veremos en el cráneo en conjunto que hay otros huesos que participan también en el tabique nasal. Entonces el vomer acá, el vomer mejor se ve por la vista posterior. Después vamos a precisarlo mejor. Y el otro impar está en el cuello, que es el hioides. Que no se me puede olvidar el hioides. Entonces son 15 huesitos en total, los del víscero cráneo. Acá pues vamos a ir viendo los aspectos fundamentales en cada uno de ellos. Entonces yo voy a ir trabajando las láminas estas y ustedes puedan trabajando si quieren ahí con la guía de estudio al unísono. Y van organizando su resumen. Entonces acá, ya estoy aquí, ya me pasé. Vamos a buscar el maxilar primero. Y ya estoy viendo algo del maxilar aquí. Perfecto. Entonces, el hueso maxilar, que es el primero que yo les describo a ustedes ahí en la guía, es un hueso bien importante. Acuérdense que hay que llevar un orden lógico de estudio, o de hacer un resumen, o de responder las preguntas ahora que empezamos a hacer las orales en las prácticas. ¿Y cuál es el orden lógico para los huesos? Primero, situación del hueso. En este caso, la situación del maxilar es el víscero cráneo, pero dentro de la situación usted puede ampliar su respuesta diciendo o mencionando los huesos con que se articula el hueso. Eso es parte de la situación. Después ya la clasificación del hueso. Este hueso, lógicamente, que es irregular, es el cuerpo del hueso, y entonces estoy viendo saliente hacia arriba, hacia abajo, aquí donde están los dientes, hacia afuera, y otros salientes que van a ver después, que se llaman procesos o apófisis. Entonces, esto es un hueso irregular, pero además de eso tiene en su interior, si yo lo veo por la cara media de él, hay una gran cavidad con aire, que comunica en la cavidad nasal. Está el seno maxilar, ¿no? Que es el mayor de los senos perinasales. Entonces es un hueso neumático e irregular. Las partes del hueso son el cuerpo. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? Que en el cuerpo, cuando lean la literatura, en la guía van a ver que tiene caras y que tiene procesos. Los procesos son estos salientes. De nuevo repito. Entonces tiene 4 caras y 4 procesos. Y así que debemos organizarlo. En cada cara ustedes van a precisar, como yo le he puesto en la guía, los detalles fundamentales. O sea que si yo le pregunto las caras de un hueso o los procesos, usted no tiene que hablar nada de detalles anatómicos. Pero yo le puedo preguntar a usted, mencionar algunos detalles anatómicos de la cara anterior o de la cara orbitaria, etcétera, que ahora lo que voy a explicar. Entonces, vamos a ver primero. El hueso tiene 4 caras y 4 procesos. ¿Cuáles son las caras? Bueno, esta es la cara anterior, esta es la cara orbitaria, después esto como se estudia bien con el cráneo en la mano. Si estuviéramos en una clase presencial, pues yo le ponía los maxilares, estos aislados, porque tenemos todos estos huesos aislados en la cabeza, y además 2 o 3 cráneos en conjunto, y además una radiografía. Y ahí usted integraba toda la cuestión. Entonces aquí no le queda más remedio que no tenga hueso en su casa, pues va a tener que recurrir de frente al atlas y trabajar con esto. Entonces acá, las caras, repito, la anterior, veo acá, la orbitaria, que forma parte del piso de la órbita, ¿no? La infratemporal, que es esta que está acá atrás, y la nasal, que forma la mayor parte de la pared lateral de la cavidad nasal. Y es muy irregular porque aquí con esta cara, en esta cara nasal, fíjense como hay unas crestas, ¿no?, donde se van a articular otros huesos de la cara, que forman también parte de la pared lateral de la cavidad nasal. La cavidad nasal la vamos a estudiar en la próxima clase, ahora en cráneo en conjunto. Y ahí vamos a integrar todos los huesos que forman cada una de sus paredes. Entonces ya saben que tiene 4 caras: anterior, orbitaria, infratemporal, antes le llamaban la nómina antigua posterior, y la cara nasal.
Y el hueso tiene 4 procesos, 4 salientes. El proceso frontal, que es el más largo, que va hacia arriba. El proceso acá, que va hacia el cigomático, a través del cual se une, cigomático. El proceso alveolar, que es donde se articulan ahí los dientes superiores al hueso. Y el proceso palatino, que es este que estoy viendo acá. Palatino porque tiene forma de L, ¿no? También. Entonces acá proceso palatino que forma la parte anterior del paladar óseo, ¿no? Si esto yo lo mirara, lo van a entender mejor en las próximas. ¿Ves? Este es el proceso palatino. Entonces el proceso, aquí falta por detrás la lámina horizontal del hueso palatino. Entonces, que son los 2 huesos que forman el paladar duro. Entonces ya saben, los procesos son proceso alveolar, que es donde se fijan las raíces de los dientes superiores, el proceso palatino, el proceso frontal y el proceso cigomático, que mira hacia afuera. Entonces, en base a esto, ahora ustedes tienen que ir resumiendo detalles anatómicos fundamentales, organizadamente. Digamos, en la cara anterior, los detalles van a estar en las caras, fundamentalmente. Entonces, en la cara anterior yo tengo aquí un agujero, ¿no? Esto se llama el agujero infraorbitario. Tengo por acá un saliente dentro de estas eminencias alveolares que hace mayor relieve, ¿no? Que tiene que ver con el canino, la eminencia canina, y por encima de ella una depresión que es la fosita canina. Entonces, estos son 3 detallitos importantes. Aquí podríamos añadir además esta escotadura, ¿ven? Esto se llama la incisura nasal del maxilar, que forman los límites a ambos lados, o sea, laterales de la abertura piriforme, ¿no? De la cavidad nasal. Y la incisura esta nasal, al unirse con la del otro lado, pues forma unos salientes hacia adelante en forma de espina, que es la espina nasal anterior. O sea, que aquí he mencionado 5 detalles anatómicos, ¿eh? Si yo veo esto en el cráneo, la vista frontal, vamos a ver si podemos, pero para no estar yendo adelante y atrás, vamos a utilizar el otro atrás también. Aquí yo tengo el néter, ¿no? Que lo iba a buscar porque hay buenas imágenes de la mandíbula, sobre todo. Pero después hay cráneos completos. A ver si esta es la T y esta es la columna. A ver, un momentico. Vamos a buscar una vista frontal del cráneo. Esto que están viendo es lo que vamos a estudiar en la próxima clase, todos estos cortos, ¿eh? El cráneo encojo. Entonces aquí yo tengo ya el maxilar, ¿no? Esta es la abertura piriforme. Entonces esta es la cara anterior del maxilar, ¿no? El agujero infraorbitario es el detalle fundamental. Y sobre todo esto vamos a hablar el curso que viene, en el segundo semestre en neuroanatomía, porque por ahí pasa un nervio importantísimo, ¿no? Que es el nervio infraorbitario, que pertenece a una de las ramas del nervio maxilar, o sea, al trigemio, ¿no? Inclusive es uno de los bloqueos anestésicos que se hacen en los odontólogos, ¿no? Para trabajar los dientes superiores, el canino y los 2 premolares superiores, pues el bloqueo que le llaman infraorbitario, IO, que se hace por el vestíbulo de la cavidad bucal. Se atraviesa y ahí este orificio se palpa inclusive. Y si en la exploración usted puede explorar algún tipo de sensibilidad dolorosa a través de los puntos gatillos a comprimir ahí en esa zona la emergencia del nervio infraorbitario, ¿eh? Que pertenece, repito, al trigemio, un nervio sensitivo importantísimo, que tiene que ver con los dientes superiores y las encías superiores. Entonces, agujero infraorbitario. Después tengo por acá, repito, la eminencia canina con la fosita canina por encima y por detrás de ella, la incisura nasal del maxilar a ambos lados, la del otro lado, delimita los lados la abertura piriforme, y al unirse las 2 en la línea media, pues es la espina nasal anterior, que es el otro detalle. Entonces eso es en la cara anterior. Ahora, la cara orbitaria. Pues la cara orbitaria, aquí este atlas ya no me ayuda mucho, aunque se ve algo, pero les va a costar trabajo. Aquí se ve mejor, ¿ves? Entonces, en la cara orbitaria, yo observo acá primero un surco, después el surco completa sus paredes, se convierte en un conducto y al final ese conducto se abre, ¿no? En la cara anterior, en el agujero infraorbitario. Si yo paso todos estos agujeros, si tienen cráneo, búsquense alambritos finitos de eso para que vean las comunicaciones y la trayectoria. Es como hacíamos nosotros esto en las prácticas presenciales.
Entonces acá yo tengo el detalle de la cara orbitaria, es muy sencillo. Tengo acá el surco infraorbitario. Después tengo el conducto infraorbitario y acá, ya en la cara anterior, el orificio infraorbitario. Entonces, esa es la huella de la trayectoria del nervio del mismo nombre que pertenece a una de las ramitas del nervio trigémino, que corre por el piso de la órbita y sale al final acá a la parte anterior del macizo facial, a la cara anterior, en este caso el maxilar, y se distribuye por todos los dientes con otras ramas que va emitiendo en su recorrido. Entonces ya saben, surco infraorbitario y después conducto infraorbitario. Ese es el detalle más importante en esta cara. Acá en la cara posterior, ¿qué es esto? Pues en la cara posterior hay una zona rugosa ahí del hueso, ya se ve algo de ella también en esta otra vista, que está llena de orificios pequeños por donde entran vasos y nervios sanguíneos. Y nervios, vasos sanguíneos y nervios a nutrir a todo este hueso, al hueso que estamos estudiando. Y a los dientes superiores, por supuesto, también. Entonces esto se le llama la tuberosidad del maxilar. Tuberosidad del maxilar, ¿eh? Una zona rugosa. Ese es el detalle que hay que precisar acá. Esto después, con todos estos aspectos, vamos a trabajar nosotros cuando vemos, digamos, ahora el sistema cardiovascular. Aquí hay un gran plexo venoso que tiene que ver con el drenaje de todo la parte esta superior de la cavidad bucal y los dientes superiores, etcétera. Entonces ya saben, la tuberosidad del maxilar es el detalle a destacar acá, en esta cara. Por la cara nasal, que es esta que estoy viendo, pues el detalle primero es la desembocadura y el seno maxilar. Eso se llama el hiatus. Orificio de, hiatus está en latín, es el orificio de desembocadura del seno maxilar, en la pared lateral de la cavidad nasal. Eso es lo más importante. Aquí estoy viendo, miren, la cara nasal, igual, del proceso frontal, ¿no? Donde veo acá inclusive una serie de crestas, como les decía, donde van a mantener aquí uniones, articulaciones con los cornetes. Aquí, por ejemplo, esto corresponde, el maxilar también la tiene, corresponde acá a la concha inferior y así. Correcto. Y después a la concha, a la media, que pertenece al etmoide, etc. Entonces este es el proceso frontal. Inclusive se observa cuando lean la guía de estudio, yo les menciono acá, aquí se ve algo de él, ¿ven? En el proceso frontal se ve como un surco, ¿no? Que es la huella del conducto nasolagrimal. El conducto nasolagrimal, cuando estudiemos ahora la órbita, en la próxima clase, pues comunica la cavidad orbitaria con la cavidad nasal. Llega, si yo paso un alambrito por acá, finitico, pues caigo acá. En el meato inferior, que es donde desemboca precisamente el conducto nasolagrimal. Las lágrimas corren de la órbita hacia la cavidad nasal, ¿eh? Por ese conducto. Pero bueno, todavía no hemos entrado en eso. Aquí se ve el surco con su cresta que corresponde a parte de ese conducto nasolagrimal. Entonces, esos son los detalles fundamentales que deben revisar en el maxilar. ¿Estamos claros? Acá pasamos entonces ahora a otro hueso. Vamos a ir avanzando. Parece que esto no está en orden con la guía. No quiero caer en la mandíbula. Estos huesos son sencillitos. En este es el cornete inferior. Todos estos huesitos los tenemos nosotros aislados. En la práctica no podemos usarlos ahora. Entonces los cornetes, las conchas inferiores son huesos de la cara. Están aplicados a la pared lateral de la cavidad nasal, ¿no? Aquí tengo los propios de la nariz, aquí está el lagrimal, son pares. Y entonces aquí está el vomer, ¿no? En el vomer me voy a detener un poquito. El vomer es impar. Está en el tabique de la cavidad nasal. Fíjense que parece como la reja de un arado o hueso antiguo, ¿no? Entonces él está formado por dos láminas finitas de hueso que hacia arriba pues se expanden un poquito y es lo que le llaman las alas del vomer. Aquí el vomer por arriba se une a la cresta del efenoide, en la línea media, a través de una articulación continua de eso, una sutura pero con fibras elásticas. Entonces aquí está la vista superior del vomer, ¿ven? Estas son las alas del vomer y esta es la lámina que ahora la estamos viendo por detrás. Si yo fuera a buscar el vomer
Vamos a ver el otro atlas, a ver si se lo puedo mostrar. Por la vista anterior solo veo el vértice, ahí en el tabique. Pero para verlo bien tengo que ver la vista posterior. Vamos a ver si aquí en este... Ve, este es el bomber acá. Y estas aberturas que estamos viendo, que todavía no corresponden hasta la otra clase, es la abertura posterior de la cavidad nasal, que es lo que le llaman las coanas, que después veremos acá sus límites, en la otra clase, integrando todos los huesos. Entonces este es el bomber. Repito, esto aquí miren es ya el palatino, la lámina horizontal del palatino, que se une por delante a el proceso palatino del maxilar. Y esto es a través de sutura, aquí hay como una cruz, que hay que estudiarla ahora en la cráneo en conjunto. El paladar óseo, el paladar duro, está formado las 3/4 partes anteriores por el proceso palatino del maxilar. Y la cuarta parte, el cuarto posterior, por la lámina horizontal del hueso palatino. ¿Correcto? Y el paladar duro es el techo de la cavidad bucal y el piso. Es como un tabique de la cavidad nasal, ¿no? Entonces aquí ya yo estoy viendo la abertura posterior de la cavidad nasal, donde veo el bomber. Por fuera, ¿qué cosa es esto? Los procesos pterigoideos. De la lámina pterigoidea medial, con el gancho pterigoideo acá. Y esto se llama las coanas. Por arriba, por supuesto, las alas del bomber se unen al cuerpo del efenoide. A la cresta ahí del cuerpo del efenoide. Entonces, después vamos a integrar todo esto, que es donde van a entender todo esto de verdad ustedes. Estas son articulaciones. Entonces vamos a seguir con nuestro atlas. Si yo buscara después, cuando adelante más la diapositiva, en un corte sagital ahí del cráneo van a ver bien cómo es la disposición del bomber y de la lámina perpendicular del etmoide. Todo esto es maxilar, que ya lo vimos. El palatino es este, ¿eh? El hueso palatino hay que buscarlo. Entonces está en dos lugares. Él está formando el hueso palatino, como yo les decía, parte de las paredes de diferentes cavidades de la cara, ¿no? Por acá yo tengo la pared lateral de la cavidad nasal y acá el piso, el paladar óseo, que es el mismo techo de la cavidad bucal por arriba, ¿no? Entonces, el palatino además forma una fosa que vamos a ver después, que se llama la pterigopalatina, que es una de las 3 fosas de la vista lateral del cráneo, que está entre 3 huesos, entre el palatino, entre el proceso pterigoideo y el maxilar, la cara esa posterior del maxilar. Acá, pues el palatino, ustedes lo que yo les voy a exigir, que es lo que les he puesto en la guía, es que es un hueso irregular, como todos estos huesitos que hemos visto anteriormente, y tiene forma de L, sus porciones son la lámina vertical y la lámina horizontal. La lámina vertical está en la pared lateral de la cavidad nasal y la lámina horizontal en el piso de la cavidad nasal. Y tiene una serie de procesos que yo le puse, ve, tiene acá un proceso orbitario, tiene el efenoideo también, que son salientes, que son pedacitos que, aquí está el orbitario, este es uno de los elementos que forma la parte más pequeña, ¿no? en la constitución de la pared lateral, perdón, de la pared medial de la órbita. Eso lo vamos a integrar en la otra clase también. A ver si le puedo mostrar. Profesor, ¿era lámina vertical y qué lámina más? Horizontal, aquí mira, el hueso está de frente, ¿te das cuenta? Esta es la lámina vertical y esta es la lámina horizontal. Es una L, de ahí el nombre que tiene. Gracias. Entonces, acá tengo el cigomático, ¿no? El pómulo, el malar, que ahora está aisladito. Entonces está la vista lateral y está la vista interna, ¿no? Del hueso. Entonces acá del malar o del cigomático ustedes tienen que saber que tiene caras y procesos. Tiene 3 caras, aquí a veces se equivocan, ¿eh? ¿Cuáles son las caras? La cara que da al rostro, que le da relieve al rostro, ¿no? Ahí en el pómulo, esa es la cara lateral. Tiene otra parte acá que forma parte de la pared lateral de la órbita. Es la cara orbitaria. Y tiene la cara posterior, que es la que forma como la pared anterior de la fosa temporal. Ya verán en la otra clase que es la fosa temporal.
es una de las fosas de la vista lateral del cráneo. Entonces, las caras, ¿cómo se llaman? Lateral, orbitaria y temporal. Temporal. Y tiene dos procesos. El proceso frontal, se va a unir al hueso frontal, al proceso al revés cigomático de la escama del frontal, y por acá tengo el proceso temporal, que es el que se une formando el arco cigomático, ¿no? Con el proceso ese cigomático del temporal. Entonces, ¿cuáles son las caras? ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Aquí no hay detalles anatómicos, no hay nada que destacar. Pues entonces, la cara lateral, la cara orbitaria, la cara temporal. Procesos o salientes, también le pueden llamar apófisis, en la nómina antigua, puede ser frontal y el temporal. Este es un hueso, como les decía, este es el hueso, después de la mandíbula, el más resistente, el más robusto, ¿no? Del macizo facial, y es el que me conecta el neurocráneo con el viscerocráneo. Es como un yugo de unión entre, ¿qué hueso es el neurocráneo? Entre el frontal por arriba, el temporal por detrás y por delante el maxilar. Cuando hay una fractura de este hueso, olvídense, eso hay que recurrir a un maxilofacial. Porque eso es desfiguración del rostro y eso no se puede operar así como así. Eso requiere una especialización de un maxilofacial en esto. Entonces, nos queda ahora la mandíbula. La mandíbula sí hay que dedicarle más tiempo. Los dos huesos que tienen que estudiar más, mandíbula y maxilar, en cuanto a sus partes y sus detalles anatómicos, ¿eh? De la mandíbula sí hay que sabérselo completico todo. Que yo se lo he tratado de concentrar ahí en la guía, ¿no? Entonces acá, la mandíbula primero es un hueso que es impar, ¿no? Es un hueso que es irregular, porque fíjense cómo el cuerpo de la mandíbula, que tiene forma como de una U o una herradura, algunos libros dicen, pero también tiene saliente, entonces es irregular. El proceso, este es el proceso condilar, este es el proceso coronoideo. Entonces ya saben que es impar e irregular. No vayan a decir neumático, esto no tiene aire ni nada. Entonces, porciones del hueso. El hueso tiene un cuerpo que es el que tiene forma de U. En el desarrollo del hueso, señores, el hueso es par, ¿no? Aquí a nivel de la sínfisis mentoniana, que es el resultado de la sinostosis del cartílago de Meckel, ¿no? Pues entonces, al inicio, en un embrión, en un niñito recién nacido, en un embrión no, un feto, un niño recién nacido, en los primeros años, eso es latente, pues el hueso está unido en el centro aquí por cartílago y alino, ¿no? Que permite que la mandíbula crezca. Y después, la huella del cartílago es este detalle, este saliente que es la sínfisis mentoniana. Entonces, acá, las partes, repito, del cuerpo tiene dos ramas, que son estas partes verticales, la unión de las ramas con el cuerpo a cada lado, que es para esto, eso se llama el ángulo de la mandíbula. Correcto, entonces las porciones son cuerpo, ramas y ángulo de la mandíbula. El concepto de ángulo es la zona de unión entre la rama, cada rama y el cuerpo, y la parte posterior del cuerpo. Entonces, y después hay que describir los detalles anatómicos del hueso en el cuerpo, en el ángulo o en la rama. Como hay una cavidad relacionada, que es la cavidad bucal, ¿no? Con la mandíbula, pues aquí hay que hablar de cara externa, cara interna. Son la terminología que se utiliza, ¿eh? En relación a cavidades. Entonces hay detalles de la cara externa del cuerpo, otros de la cara interna, que ahora iremos viendo. Lo mismo con el ángulo, por su cara externa, por la cara interna, y lo mismo con las ramas. Fíjense cómo las ramas de la mandíbula terminan en dos salientes, que son dos procesos, ¿eh? Que ahora vamos a explicar. Profesor, ¿podría volver a señalar el cuerpo, las ramas y el ángulo mandibular? Ahora voy a enseñarte lo mejor, pero acá. Espérate. Y por eso fue que yo traje este otro de atrás, porque a ver, ¿dónde está la mandíbula aquí? En esa la mandíbula que aparece está después. Está con cortes para ver las estructuras dentro de la mandíbula, ahí las que le estoy mostrando, pero aquí, ve, aquí está la mandíbula, perfecto. Entonces acá
tenemos varias edades, ¿no? Entonces, la pregunta que tú me dices, ¿cuál? El cuerpo es esto, la rama, son dos, una a la derecha, otra a la izquierda, y el ángulo es la unión de la rama con el cuerpo. Y aquí Gracias. hablamos, y a la hora de explicar los detalles y preguntarlo, hablamos de detalles de la cara externa o interna de cada porción de esta que hemos mencionado. Entonces acá, mire, una de las cuestiones que se estudian mucho en las investigaciones con relación a la mandíbula, pues es el cambio en el ángulo de la mandíbula con relación al remodelado óseo. ¿Qué cosa es el remodelado óseo? Pues la actividad de los osteoblastos y los osteoclastos, que son las células que forman y destruyen huesos, en el transcurso de la vida, de acuerdo a la función de los huesos, que es lo que permite que el hueso crezca y se modifique. Entonces, esto de remodelado se utiliza mucho en morfología actualmente. Acá, yo estoy viendo por acá, fíjense, una mandíbula de un recién nacido, digamos, un lactante, dice acá. Entonces, donde el ángulo, que es esto, está abierto, no hay actividad masticatoria. La alimentación va a ser por la lactancia materna. Inclusive no están ni los dientes todavía emergiendo, ¿no? Que empiezan a los 6 meses por los inferiores mediales. Entonces, acá el ángulo es abierto porque es débil la actividad masticatoria. Ya a medida, aquí sí, los que trabajan esto, que hay equipos, ¿no? En antropometría, que miden ángulos y movimientos articulares también, son goniómetros, como se llaman esos instrumentos, pues te permiten calcular el ángulo cómo va variando. En la primera edad de la vida, pues ese ángulo en un lactante o en un recién nacido se ha calculado alrededor de 150 grados más o menos, en la mayoría de las literaturas. Después ya cuando la actividad masticatoria ya aparece en un adulto como acá, completica, con toda la fuerza de la mordida y todo, pues el ángulo se va cerrando. Y las medidas que se toman ahí son alrededor entre 110 y 130. Y luego en la vejez, por la pérdida de los dientes y por supuesto se vuelve a debilitar la función masticatoria en el viejito sin dientes, pues entonces vuelve a abrir por la reabsorción ósea, pues se abre de nuevo el ángulo mandibular parecido un poco al del recién nacido. Puede alcanzar cifras parecidas, 140, 145, etc. Entonces el ángulo de la mandíbula tiene gran importancia en cuanto a su amplitud, ¿no? Con relación a la actividad masticatoria y a la fuerza de la musculatura de los músculos masticatorios, ¿no? Lo que mueven la ATM, etcétera. Entonces, acá vamos a pasar ahora a lo que les interesa más a ustedes, que es los detalles anatómicos, ¿no? Del hueso. Que yo se lo resumí lo mejor que pude, yo creo que lo van a entender sin problema. Entonces acá vamos a empezar por cada parte. El cuerpo primero. Y por la cara externa del cuerpo, por fuera, ¿no? Entonces, ¿qué detalles anatómicos aquí llaman la atención? Pues en la línea media la sínfisis mentoniana o protuberancia mentoniana. A los lados los tubérculos mentonianos, ya próximo al borde inferior, ¿no? El cuerpo tiene un borde superior y el superior es donde están los alvéolos, ¿no? A los articularse ahí los raíces de los dientes inferiores. Entonces, tubérculos mentonianos, si sigo un poquito hacia atrás, ¿sí?, y hacia arriba, pues encuentro un agujero aquí bien importante, ¿sí? Entonces, ese es el agujero mentoniano. Por ahí sale un nervio, o nervios, ¿no? Finitos, que pertenecen a las ramas terminales del trigémino, la tercera rama del trigémino, el nervio mentoniano, ¿no? Que es un nervio sensitivo, que ya en neuroanatomía tendremos que explicárselo cuando vemos todos los nervios craneales. Atraviesa el nervio junto con el nervio mandibular, es una de las ramas terminales del nervio mandibular, que es la tercera rama del trigémino, que atraviesa un conducto internamente, que es esto que estábamos viendo acá, ¿no? Se dan cuenta que hay un conducto dentro del cuerpo de la mandíbula que empieza acá en este agujero que después vamos a precisar en la rama. Entonces por aquí entra el nervio mandibular o dentario inferior, ¿sí? Es un nervio sensitivo importantísimo, y después da sus ramas ahí, que ya verán cuáles son. Una es la lingual y la otra es la rama esta que sale por el agujero mentoniano a la superficie de nuevo.
Entonces, tubérculos mentonianos, agujeros mentonianos. Aquí está la línea oblicua, esta que le llaman, ¿no? Línea oblicua, otro detalle que pueden incluir que depende de la actividad muscular, de la fuerza que tenga el desarrollo, en cuanto al desarrollo, ¿no? Las fibras musculares de un músculo, que ya verán cuál es, que se fija parte de sus fibras acá, el buccinador, ¿no? Que es un músculo que tiene que ver con la mejilla, con el carrillo. En algunas mandíbulas se ve con mayor relieve, en otra casi ni se ve. Entonces la línea oblicua, que hacia atrás se continúa con el borde anterior de aquí, de la rama de la mandíbula. Entonces ya saben, por la cara externa que tengo, la sínfisis mentoniana, los tubérculos mentonianos, los agujeros mentonianos, la línea oblicua. 4 detalles anatómicos. ¿Qué músculo estaba en la línea oblicua? El músculo buccinador. 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 Sí, con 12. El buccinador, esto lo vamos a estudiar ahora cuando veamos los músculos. Le dicen el músculo de los trompetistas. Es el que forma la masa muscular del carrillo, de la mejilla. Y al contraerse lo que hace es que expulsa el contenido de la cavidad bucal. Puede ser el aire, puede ser cuando vomitamos. Y bueno, participa también en otras funciones, que después veremos. Entonces, eso es por la cara externa. Ahora, por la cara interna. Cara interna. Acá. Yo creo que en el atlas nuestro, pues se ve mejor acá. Déjenme ver, vamos a revisar. ¿Ves? Acá tengo la cara interna ya del cuerpo de la mandíbula, ¿no? Entonces aquí está el cuerpo, todo esto está aquí más o menos. Tengo varios detalles importantes. Vamos a ir de abajo hacia arriba. Este es el borde inferior del cuerpo. A ambos lados tengo 2 depresiones. Eso se llaman las fositas digástricas. Ahí se origina, se fijan. Tiene la parte fija. El tendón de origen, el músculo digástrico, que es un músculo suprayoideo. Entonces ya saben, fositas digástricas. Por encima pues tengo 4 espinitas que se llaman espinas mentonianas. En la nómina anterior le llaman espinas génicas, que son 4, 2 superiores, 2 inferiores, que son puntos de origen también de músculos, las superiores del genio gloso, que es un músculo de la lengua, y en las inferiores del genioideo, que es otro músculo suprayoideo, que queda por encima del digástrico, dentro de la cavidad bucal. Pero bueno, lo que tienen que saber ahora son los detalles. Ya cuando demos los músculos, ahí sí hay que precisar los detalles de cada origen y sección muscular. Pero no hemos llegado allá todavía. Entonces ya saben, fositas digástricas, espinas mentonianas o espinas génicas, línea miloioidea, miren, una línea bien a ambos lados, en la cara interna ahí del cuerpo. Ahí está el origen del diafragma bucal, que es el músculo miloioideo, que es el que forma el piso de la boca. Entonces se fija acá en la mandíbula, en la línea miloioidea. Por encima de la línea miloioidea y por debajo, pues hay 2 depresiones, donde se sitúan las glándulas salivales sublingual por arriba y submandibular por debajo. Entonces está la fosa sublingual y la fosa submandibular. ¿Correcto? Entonces esos son los detalles anatómicos por la cara interna del cuerpo, los más destacados. Repito, fositas digástricas, espinas mentonianas, línea miloioidea, la fosa de la glándula sublingual y la submandibular. La sublingual es la de arriba, la submandibular es la de abajo. Esas son glándulas salivales que se sitúan en esta parte. ¿Qué es ese tubérculo del medio? Esto de acá, en las espinas génicas o mentonianas, ahí te repetía, son 4 espinitas. Si pudieras verla bien en un hueso sería perfecto. Entonces, en la superior ahí está el origen del músculo genio-gloso, que es un músculo de la lengua. Y el otro, en las inferiores, pues el músculo genioideo, que es un músculo suprayoideo. Aquí tengo 3 orígenes de 3 músculos suprayoideos. El genioideo en las espinas génicas inferiores, el miloioideo, que es el diafragma bucal, en la línea miloioidea, y el vientre anterior del digástrico en las fositas digástricas. Bueno, entonces ahora pasamos a el ángulo de la mandíbula. Este es un viejito
No podemos ver ahí casi nada porque no hay relieve. Vamos a ver el ángulo por la cara externa, por fuera, acá, ¿no? Entonces en el ángulo yo veo aquí una zona rugosa y por acá, por la cara interna, también una zona rugosa. Y son las inserciones terminales. Precisamente el tendón de inserción de dos músculos que se fijan y que van a mover la mandíbula, músculos masticatorios. Por fuera, la tuberosidad macetérica. Ahí se inserta el macetero. Y por dentro, la tuberosidad pterigoidea. Aquí se inserta el tendón del músculo pterigoideo medial. Los músculos masticatorios, cuando los estudiamos, son 4. El temporal, que es el que más fuerza de contracción tiene y el más grande de todos, que ocupa toda la fosa temporal. Después el macetero y los dos pterigoideos, el medial y el lateral. Entonces acá en el ángulo de la mandíbula solamente voy a ver 2 detalles. Por la cara externa, la tuberosidad macetérica, que es la huella de inserción del macetero, y por la cara interna, la tuberosidad pterigoidea, que es la huella de la inserción del tendón del músculo pterigoideo medial. Se acabó el ángulo. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver la rama. Por la cara interna hay un agujero. ¿Ven? Ese es el agujero mandibular. Importantísimo. Por ahí es que entra el nervio dentario inferior, que es rama de la tercera rama del trigémino, el nervio mandibular, y atraviesa por el conducto mandibular hasta que sale por acá por el agujero mentoniano. Una ramita ahí que es el nervio mentoniano. Entonces eso se llama el agujero mandibular. Y el agujero mandibular por delante, pues ven que tienen como una lengüita ahí, un saliente, como una espina, que en la nómina antigua se le llama la espina de Spix, S-P-I-X, Spix. Ahora se llama la língula de lengua, parece como una lengüita. Y eso es un reparo importante cuando vemos ahora el ATM, que ahorita se las voy a explicar. ¿Por qué? Porque ahí es que se fija uno de los ligamentos de la articulación temporomandibular, el ligamento efenomandibular. Entonces ya saben que por la cara interna de la rama, pues que tengo el agujero mandibular y la língula, que también le llaman espina de Spix. ¿Qué más me queda entonces acá? En la rama, ya no puedo hablar de cara interna ni de cara externa, sino que la rama hacia arriba, cada rama pues termina en 2 salientes, uno agudo y el otro con la superficie articular de forma de cóndilo. Entonces este es el proceso coronoides, que es donde se inserta ahí el tendón del músculo temporal, el que nos quedaba, ¿no? Y por acá tengo el proceso condilar, donde está el cóndilo de la mandíbula revestida, ¿no?, del cartílago articular, y es donde se va a unir al hueso temporal, a la fosa mandibular del temporal, ¿no?, en la ATM. Ahora acá, el proceso condilar, esto, saliente del proceso o apófisis, que tiene el cóndilo en su extremo, que es la cara articular del hueso, para unirse a la base del cráneo, pues entonces tiene partes. El proceso condilar, además del cóndilo, tiene que cosa un cuello, la zona está estrecha. Y en el cuello pues hay una fosita, ¿ven? Acá, mirando hacia adentro y hacia adelante, en situación anteromedial. Esa fosita se llama la fosita o fosa pterigoidea. Aquí se inserta el otro músculo pterigoideo, el músculo pterigoideo lateral, que es el cuarto músculo de la masticación. Entonces ya saben que tenemos en el proceso condilar al cóndilo, al cuello, y en el cuello un detalle anatómico en forma de depresión, una fosa que se llama fosa pterigoidea. Y me queda solamente esta gran escotadura, ¿no?, que me une a los dos procesos, al coronoide con el condilar. Eso se llama la incisura mandibular. Antes le llamaban incisura sigmoidea. Entonces, eso es lo que hay que saberse de la mandíbula. ¿Estamos claros? ¿Está correcto? Disculpe, ¿está correcto este proceso coronoides? Coronoide está bien también. Coronoide o coronoideo, da igual. Coronoide me gusta coronoide. más. Sí, coronoide me suena mejor. Gracias. Bueno, entonces,
Esto es lo que hemos visto de los huesos. Y aquí viene después la TM, que es la otra parte que vamos a ver al final. Vamos a ir viendo el atlas nuestro, ¿no? A ver si los puedo ayudar en algo más. Yo voy a avanzar un poquito el cráneo en conjunto. Miren, el hueso hioide, que no lo habíamos hablado, ¿eh? Entonces, el hueso hioide es un hueso irregular. Ustedes tienen en la guía, yo les puse su situación. En anatomía de superficie, ese hueso es palpable, ¿no? En la parte anterior del cuello, con una palpación profunda. Él está situado entre la laringe y el cuerpo de la mandíbula, más o menos a la altura de la tercera vértebra cervical. A la altura quiere decir al nivel, ¿no? De C3, del cuerpo de C3, que es donde se proyecta a nivel del hueso hioide. Entonces este hueso, que tiene forma como de una U también, una B, pues comprende sus partes, que son el cuerpo, los cuernos mayores y los menores. El hueso realmente tiene partes cartilaginosas hasta cerca de los 40 años. Ya a los 50 años que aparece la sinostosis completa como un hueso completico, ¿eh? Con todas sus partes. O sea que usted, si va a buscar el hueso en una tumba, pues si es un individuo de 30 años o menos, pues va a encontrar separado el cuerpo o le va a faltar alguna de sus estructuras que todavía están en estado cartilaginoso. Se demora su osificación. Ya a los 50 años sí ocurrió la sinostosis en todo el hueso. Y está completico. Entonces, este hueso es súper importante porque en él se fijan, señores, 16 músculos. Son pares los músculos. Los suprayoideos son 8 músculos, ya lo estudiaremos, y los infrayoideos 8 más. Y además se fija la laringe a través de una membrana y hay ligamentos que llegan a él, etc. Que ya estudiaremos más adelante. La faringe, la laringe, el ligamento de la faringe, etc. Entonces aquí miren, este corte sagital, que lo vamos a trabajar ahora en la otra clase, en el cráneo en conjunto, pues les traigo acá para que vean el tabique nasal, ¿ven? Entonces aquí yo tengo el vómer, este es el vómer, y acá arriba tengo la lámina perpendicular del etmoide. La lámina horizontal está acá, que se ha cortado, ¿no? En el techo. Entonces, formando el tabique, tengo por arriba y por delante, podemos señalar, pero por arriba, la lámina perpendicular del etmoide. Y por debajo de ella y atrás, pues tengo el vómer. Mira cómo las alas del vómer se unen acá al cuerpo del efenoide, a la cara inferior del cuerpo del efenoide, donde está el pico adelante y después la cresta del efenoide. Y se une abajo el vómer, como vemos acá, a estas partes óseas del este es el proceso palatino, el maxilar, y esta es la lámina horizontal del palatino. Entonces tienen como unas crestas nasales, estos salientes hacia arriba, que se unen al vómer. ¿Está claro? Igual que acá la cresta del efenoide se une por delante aquí a la lámina perpendicular del etmoide. O sea que en una fractura por un trauma, un impacto, ¿no? Digamos, en la práctica de karate, etcétera, pues se pueden romper desde el tabique hasta la pared superior. Y todos estos huesitos que hemos mencionado que aportan en forma de crestas, en el caso del cuerpo del efenoide, del palatino, su lámina horizontal y el proceso palatino del maxilar también ayuda a formar el tabique, aunque los dos huesos principales son etmoide y vómer. ¿Estamos claros? A lo mejor pongo un caso clínico que me falta con esto, una fractura acá por un trauma X, puede ser en el karate mismo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Porque arriba aquí, la fractura, si se rompe la lámina cribosa del etmoide, pues arriba, ¿qué cosa tengo? Las meninges, el espacio subaracnoideo, el líquido cefalorraquídeo y después el encéfalo, ¿no? Y entonces puede haber, por los huesitos rotos aquí en la lámina cribosa, por el impacto, pues ruptura de las meninges. Y por supuesto, pérdida o salida por la cavidad nasal junto con la sangre, pues el líquido cefalorraquídeo. Y si usted no está claro en esto y no trata esto adecuadamente y le hace radiografía para ver lo que pasa en estos lesionados, pues puede producirse una meningitis si no le manda antibióticos después que controló el sangramiento. Entonces, aquí hay muchas cosas que se pueden evaluar, ¿eh?
Aquí están los huesitos. Bueno, aquí ven de nuevo, esta es la cara externa. Esta es la parte más complicada de la clase del miércoles, ¿no? Tiene muchas cosas, pero vamos a integrar de todo lo que hemos dado en los huesos individuales. Entonces aquí esta es la zona anterior de la cara externa de la base del cráneo, donde en otras palabras es el paladar duro, ¿no? O paladar óseo. Entonces aquí estamos viendo que el paladar óseo está delimitado a los lados y por delante por los dientes y los procesos, y el proceso palatino del maxilar, ¿eh? Es donde se articulan ahí los dientes. Este es el proceso palatino del maxilar, ¿no? Y por fuera igual, ¿eh? Ahí están los alvéolos. Entonces, después aquí yo tengo el proceso alveolar, perdón. Y aquí tengo el proceso palatino, que es lo que me forma la mayor parte, la parte de adelante de todo el paladar óseo. Y por detrás que tengo acá, la lámina horizontal del palatino. Entonces el paladar óseo está formado por los procesos palatinos de los maxilares, porque son pares, y por la lámina o las láminas, si hablo en plural, horizontales de los huesos palatinos. Ted Bomer aquí. Miren aquí los procesos pterigoideos, ¿se dan cuenta? La lámina pterigoidea lateral, la medial con su gancho. Esta es la sala mayor del efenoide, la cara temporal del efenoide, del ala mayor, y aquí la cara infratemporal del ala mayor del efenoide. Esto vamos a verlo bien en las clases próximas. Y aquí la fosa mandibular, o el tubérculo articular. Explicábamos el temporal ahí, el proceso cigomático. Y todo lo que hemos... Esta es la cara inferior del peñasco, ¿eh? Proceso mastoideo, aquí está el vértice y todos los detalles que yo expliqué acá, el proceso estiloideo, los agujeros que dimos, etcétera. Pero bueno, esa es la otra clase. Ahí es donde vamos a integrarlo todo. Entonces quería buscar, yo creo que es más atrás, para que vean bien el palatino a otra vista. A ver si hay un corte ahí de acá. Ve, acá está, esto está perfecto. Vamos a ver este que está mejor porque ahí hay hueso. Aquí esta está mejor. Entonces aquí se ha quitado el tabique, ¿no? Esta es la cavidad nasal, donde yo estoy viendo toda su pared lateral. La forman 6 huesos, ¿eh? O partes de huesos. La mayor parte aquí en la forma es maxilar, por su cara nasal. Pero aquí yo tengo el corneto inferior. Y aquí tengo la concha media y la superior, que eso es etmoide. Correcto. Y atrás, fíjense, hasta aquí llega la cara nasal del maxilar. Hasta aquí vienen las suturas, seguían, ¿eh? El proceso palatino. Esta es la lámina horizontal del palatino. Entonces aquí está la suturita que no me la deja ver aquí estos huesos. Tendría que quitar la concha media y la superior. Y por detrás que yo tengo aquí, la lámina vertical del palatino. ¿Este es el palatino? El palatino forma parte de la pared lateral de la cavidad nasal. Por detrás del palatino que tengo, el proceso pterigoideo del efenoide. La lámina pterigoidea medial, que es la última estructura que forma la pared lateral de la cavidad nasal. Y por acá tengo, en el piso, o sea, en la pared inferior, en el paladar, duro, que forma el techo, ¿no? De la cavidad bucal y el piso de la cavidad nasal, pues aquí yo tengo la lámina horizontal del palatino. Entonces este es el palatino, ¿sí? Clarísimo. Vamos a ver la otra anterior, que yo creo que está sin concha. Aquí se ve mejor todavía porque, bueno, interfiere aquí un poquito la concha inferior, ¿no? Entonces, esta es la lámina vertical del palatino. Aquí se cortó la concha media. Entonces, y esta es la lámina pterigoidea medial, este es el proceso pterigoideo. Y por delante, ¿quién está? La cara nasal del cuerpo del maxilar más del proceso frontal del maxilar. Más todas las conchas ahí que están en la pared lateral que se han cortado en su mayoría acá, para mostrar otras cosas. Entonces, así es como se estudia esto en conjunto después. Bueno, entonces hemos visto esto de los huesos. Estamos claros en lo que hay que estudiar, ¿no? Y resumir. Entonces, la otra parte que nos queda son las articulaciones. Las articulaciones de la cabeza. Y como yo les decía en la primera clase, aquí vemos la misma evolución, ¿no?
el aspecto filogenético del desarrollo de los huesos y lo que queda de sus medios de uniones, que es donde se han formado los huesos. Entonces, los huesos, digamos, de la calvaria, ¿no? Esto, la parte superior de la cabeza, se llama calvaria, bóveda o calota. Entonces, estos huesos son de protección. Aquí está el parietal, que es el que está exclusivamente solito, forma la calvaria. Hay otros huesos que lo ayudan, por ejemplo, la escama del frontal, la escama de ¿quién? Del occipital, la escama del temporal, la cara temporal del ala mayor del efenoide. Todo eso forman parte de la calvaria, ¿no? Entonces, aquí los medios de uniones, como estos huesos, la parte que está en la calvaria, se han formado de tejido fibroso, tejido conjuntivo, mesénquima, ¿saben? En este caso, son los primeros huesos que se forman en el desarrollo nuestro, desde que nos formamos en la vida intrauterina. Después se forman los de cartílago. Entonces, estos huesos, pues, quedarán unidos por tejido conjuntivo, laxo, que son articulaciones continuas, que son, además de ser medios de uniones, zonas de elasticidad de esta zona de la cabeza y son zonas de crecimiento de estos huesos. Entonces, las uniones de la calvaria que hay que precisar, ya las hablamos en generalidades, son suturas, ¿no? Y la fontanela, que aquí están clarísimas. Vamos a hablar primero un poquito de la fontanela. Cuando lean en su guía, y yo les puse lo más importante, y en la práctica la fontanela anterior es la más importante. ¿Por qué? Porque es la mayor de todas. Y es la que más se demora en cerrarse, en que ocurre en ella el proceso de sinostosis. O sea, que sea sustituida por hueso, ¿eh? Ahora, la fontanela anterior se cierra del año y medio hasta los 2 años. Algunos libros lo utilizan. La posterior o landoidea, que es esta que veo acá atrás, más chiquitica, ya esa ocurre en ella la sinostosis, su cierre, a los 6 meses después que el niñito nació. Y acá las efenoidales, que son pares, igual que las mastoideas, al otro lado hay otra, entre 3 y 4 meses ya ocurrió la sinostosis. Entonces, en medicina, en pediatría, se utiliza la fontanela anterior en el examen físico, porque usted puede obtener información sobre el interior de la cavidad craneal en algunos aspectos en el examen físico, un niñito menor de 2 años, un lactante sobre todo. Cuando la fontanela está abombada, o sea que sobresale, cuando usted le palpa esa zona del cráneo y siente ahí como una elevación, ¿no? Pues eso es un signo de hipertensión intracraniana. ¿Qué cosa es la hipertensión intracraniana o endocraniana? El aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Dentro del espacio subaracnoideo en el interior de la cavidad craneal. Todo el sistema nervioso que está dentro de la cabeza, el encéfalo se llama, ¿no? Dentro de la cavidad craneal, el contenido se llama encéfalo. Incluye el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y otras estructuras que ya estudiará. Pues todo eso está cubierto por las meninges, por las 3 meninges. Y los espacios que hay entre las meninges. Hay un espacio importantísimo, el subaracnoideo, donde está el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. O sea que el encéfalo está flotando dentro de la cavidad craneal. Una de las funciones del líquido es amortiguar ahí con los movimientos de la cabeza, etcétera, los golpes del encéfalo, el cerebro, etcétera, contra las paredes, contra los huesos, ¿no? Entonces está ahí el líquido. Cuando aumenta la presión del líquido, que pueden ser muchas causas, eso lo vamos a estudiar el semestre que viene, pues entonces puede ser, digamos, una meningitis, el factor inflamatorio, pues va a producir irritación y entonces va a producirse mayor cantidad de líquido en 24 horas. Por el proceso inflamatorio y el factor irritativo. Responde así nuestro organismo. Y ahí hay una hipertensión endocraniana. Dígame. Usted dijo que cuando se siente un bultito en la fontanela anterior es signo de hipertensión supracraniana, ¿no? No, endocraniana o intracraniana. Ok. Entonces, está aumentada. O igual cuando hay un obstáculo en el paso por el espacio subaracnoideo
o el sistema ventricular, que ya verán que es eso cuando vemos neuroanatomía. Son cavidades que hay dentro del encéfalo donde se forma el líquido. El líquido se forma de la sangre, señores. El plasma de la sangre por filtrado, los capilares sanguíneos que hay dentro del sistema nervioso. Entonces, un obstáculo en la circulación del líquido puede ser por un proceso expansivo, un tumor, puede ser por una malformación congénita en las comunicaciones de las cavidades del sistema ventricular, etcétera. Pues entonces se genera hipertensión intracraneana. Y como esto es una membrana elástica, el líquido, si está aumentada la presión, va a hacer que sobresalga la membrana, esté abombada. Y usted se da cuenta de eso al tocar el cráneo de un niñito de este tamaño. Tiene como un abultamiento ahí en esa zona. El otro signo es que esté deprimida. Cuando usted al palpar la fontanela la siente hundida, al palparla pues está deprimida, eso es un signo de deshidratación grave. En toda deshidratación de un lactante, que puede ser por diarrea, por vómito, por infecciones, por mucosas, pues entonces se deprime la fontanela anterior. Y ya usted al tocar eso, el pediatra dice, oh, esto tengo que resolver este lío rápido. Hay que pasarle el líquido al niño, esto y lo otro. Porque si no se le muere por una deshidratación. Y después lo estudiamos, porque es la deshidratación. Entonces, el otro elemento aquí importante en cuanto a la fontanela es que ellas juegan un papel importante en el momento del nacimiento, señores. Igual que las suturas también. ¿En qué sentido? Es una membrana elástica que permite en el periodo del parto ese, en la etapa esa del periodo expulsivo, cuando va a nacer el niño, que está pasando por el canal del parto, por la abertura inferior de la pelvis y luego por la vagina, pues permite el cabalgamiento entre los huesos de la calvaria. ¿Ven? Un parietal se puede montar su borde sobre el otro, por delante contra los parietales, etcétera, y disminuyen los diámetros cefálicos del bebé que va a nacer. Luego, como son membranas elásticas, pues lógicamente al cabo después de nacido, de 2 horas, o puede ser un poquito más, depende cómo sea el parto, si es muy traumático, o se usaron instrumentales, etcétera, para extraer fuerzas, etcétera, pues esa deformación se recupera después porque son propiedades elásticas con las horas, ¿no? Después que está el niñito nació. Entonces juegan un papel importante, acuérdense, las fontanelas todas en el momento del parto. ¿Por qué? Porque permiten la disminución de los diámetros de la cabeza del niñito por esa zona estrecha por donde tiene que pasar. Igual que son zonas, acuérdense, de crecimiento de los huesos de la calvaria. Esa es otra función de a expensas de las suturas y de la fontanela crecen los huesos de la calvaria. Miren aquí la sutura metópica, ¿eh? O sea que aquí están los dos parietales y hay una sutura, ¿eh? Que llega, que une, ¿no? A las dos escamas, ¿no? Luego se une todo por sinostosis y se formó solo la escama que vimos en el frontal como única. Eso se llama la sutura metópica, para que sepan. Entonces, lo otro que tienen que saber de las suturas es que se clasifican, acuérdense, de acuerdo a la forma de los bordes de los huesos. Ahora la sutura, no la fontanela. Las suturas, pues es como igual el mismo tejido de las fontanelas, pero en este caso es una laminita finita, una película, que se dispone entre los bordes de los huesos como medio de unión continua, ¿no? Y ellas se clasifican en dentadas, acuérdense, escamosas, y en las lisas o armónicas, que tienen que saber los ejemplos. Las que son dentadas son la sutura sagital, la sutura coronal y la sutura landoidea. La escamosa, pues, que tiene bisel acá, el borde inferior del parietal con la escama del temporal, está la sutura entonces, parieto temporal o temporo parietal, como ustedes quieran, se aceita igual, pues es con biseles, con ángulos entre los bordes, entonces esta es escamosa. Y las otras, las armónicas, son entre los huesos de la cara, la internasal es el ejemplo típico. Entonces, eso hay que saberlo, ¿eh? Entonces, son articulaciones, repito, continuas
fibrosa. Déjame buscar acá articulación. Acuérdense que el atlas, cuando lo trabajen, articulaciones viene después de los huesos y los músculos después de... A ver si hay algo acá. De las articulaciones. Aquí está la ATM, que después la vamos a usar. Creo que no hay más. ATM. Lo único que trae es la ATM. Pero estas láminas están buenas. Entonces, vamos a ver si aquí hay algo. Aquí está la subfontanela anterior, la posterior. La misma, más o menos parecido al mismo esquema anterior. Las suturas son estas. Esta es la landoidea, esta es la coronal, esta es la temporoparietal, que es escamoso, etcétera, ¿no? En la base, que estamos hablando de calvario ahora, Ahora, en la base del cráneo, pues los huesos no se forman de tejido conjuntivo, ¿no? Estos huesos de la base, sino que se forman de cartílago y alino. O sea, son entonces las articulaciones que van a estar entre los huesos de la base. Estoy hablando entre la porción basilar del occipital con el cuerpo del efenoide, el cuerpo del efenoide con el etmoide con la porción nasal esta del frontal, pues es por cartílago. Y son sin condrosis, son articulaciones cartilaginosas, ¿no? Que son continuos. Y si es de cartílago y alino, que es donde se formaron todas estas partes de los huesos de la base del cráneo, pues esos se llaman sin condrosis, porque el cartílago es hialino. Y esas van a ser las zonas de crecimiento. Decíamos en la clase anterior, aquí está la huella como una rayita, no sé si está bien, vamos a ponerlo más grande. Aquí está, más o menos. Entonces, aquí es la sinostosis ya a partir de los 18 años de edad. En la base del cráneo es sustituido completamente el cartílago hialino que te une la porción basilar del occipital con la cara posterior del cuerpo del efenoide, ¿no? Entonces eso es lo que se llama el clivus. Está en latín, en español quiere decir declive. El clivo es la sinostosis entre esos dos huesos, ¿no? Fue sustituido por tejido óseo y esa articulación, que antes era una sincondrosis. Crecieron los huesos y ya fue sustituido al final por tejido óseo. Y se consolidó ahí la base del cráneo, ¿no? En el clivo la importancia que tiene, para que sepan, es que sobre él se apoya una parte del tronco encefálico, que se llama el puente protuberancia. Y está relacionado también esa zona del puente con una arteria importante que lleva sangre al encéfalo, que es el tronco basilar o la arteria basilar. Pasa por los clivos. Entonces, repito, las articulaciones de la base del cráneo son continuas tipo cartilaginosa. Eso es lo que hay que saberse. Sin condrosis, se acabó. Y son zonas de crecimiento de los huesos del cráneo. Ahora, me queda, ¿qué es lo que me falta? La ATM, ¿no? Y ya terminamos con esto la clase. La ATM, la articulación temporomandibular, es la única que tiene movimiento, ¿no? Entonces aquí tengo que tener cuidado porque usted tiene que seguir igual que explicábamos con los huesos, un orden lógico para explicar y responder las preguntas de articulaciones. Preguntas orales estoy hablando. Entonces, ¿cómo es esto? Primero, en la articulación, ¿cuál es el orden lógico? Como deben resumir cada articulación. Primero, la situación. Segundo, clasificación general. La clasificación general, si es continua, si es discontinua o sinovial o diartrósica. En este caso, ya voy directo a la articulación que estamos dando, que es la ATM, pues es una articulación sinovial y tengo que seguirla clasificando, primero por el número de caras articulares y después por la forma y función. Entonces es una articulación que es simple, que es compleja porque tiene un disco dentro de la articulación, que es combinada porque son dos articulaciones que se mueven juntas.
Entonces, y por la forma es condilar. Es condilar. Correcto, entonces ya la clasifiqué. Después que la tiene clasificada, pues hay que hacer la descripción de las caras articulares. Para eso hay que abrir la articulación, ahí está la cápsula, ¿no? Digamos, por ejemplo, ya aquí yo estoy viendo algo, déjame ver si hay alguna mejor. Estos son ligamentos. No hay mejor. Vamos a ver el otro dato un momentico. Aquí se ve la cavidad articular, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí hay un disco, este es el disco, un fibrocartílago intraarticular en forma de disco que divide la cavidad articular en dos cámaras independientes. Entonces, por arriba de la superficie, digamos, supradiscal, pues está el temporal, ¿no? Con la fosa mandibular. Y por debajo de la superficie infradiscal, pues tengo acá el cóndilo de la mandíbula. Entonces aquí ya esta estructura que se ha desarrollado dentro de esta articulación, pues aumenta el número de caras articulares y hace complejo el movimiento articular. Esta articulación, si es condilar, debería tener dos movimientos, ser biaxil, pero sin embargo hacemos en la ATM 3 movimientos por el disco, que es lo que permite que la mandíbula se desplace hacia adelante y hacia atrás. Entonces, por eso es compleja la articulación. Entonces, lo que hay que describir, repito, son las superficies articulares después de clasificar de cada hueso. En este caso es la fosa mandibular por el temporal, por el otro lado el cóndilo y hay un disco que hay que considerarlo también. Un fibrocartílago intraarticular en forma de disco. Se acaba. Después, el orden sigue con los ligamentos que tienen las articulaciones, los medios de unión. El primer medio de unión de una articulación sinovial, que es lo que estoy viendo ahora, no continua, pues es la cápsula articular, ¿no? Que es la que delimita la cavidad y contiene el líquido sinovial, con todas esas características que ustedes tienen que saberse ya de las articulaciones sinoviales. Entonces acá la cápsula va a estar reforzada por ligamentos, que para el caso de esta articulación, ahora van a ver que son 3 ligamentos. Para otras, pueden ser más, pueden ser 7, pueden ser más, ¿no? Y hay algunas articulaciones, la mayoría tienen articulaciones extracapsulares, o sea que refuerzan por fuera a la cápsula articular. Pero hay articulaciones que tienen dentro ligamentos también intraarticulares, como es el caso, digamos, del codo o de la rodilla. La rodilla tiene 3 ligamentos intracapsulares, los cruzados y el ligamento transverso. Ya veremos eso cuando lleguemos ahí. Entonces, ligamento. Y después del ligamento, lo último que usted va a describir es movimientos con cada eje de movimiento. Aquí correlacionar, acuérdense que los ejes no cambian en posición anatómica y que alrededor de cada eje pues ocurre un movimiento preciso. Así es como es el orden lógico de las articulaciones. Entonces, bueno, ya hemos visto acá que una vez que abrimos la articulación, pues puedo ver las superficies articulares. Quiero ver el otro atlas un momentico, a ver si podemos encontrar algo de... Creo que está más para adelante. A ver si podemos ver una mejor vista de la ATM. Estamos al revés, para el otro lado. Vamos a revisar, a ver. Aquí está la mandíbula, aquí está la ATM, pero no se ve las superficies articulares, aunque está muy grande. Pues no tampoco el NETER tiene de esto. Pero hay otras que sí traen bien abiertas las superficies articulares, separadas, ¿no? Y usted ve completamente la forma de la fosa mandibular y el tubérculo articular, que es lo que delimita por delante a la fosa mandibular y el cóndilo completico. Y en la literatura, fíjense que yo le he puesto a ustedes en la guía y sí me extendí. Claro, hay aspectos ahí que yo no se los voy a evaluar a ustedes, a no ser que alguno quiera discutirlo, sobre todo en los casos clínicos, porque le voy a poner un caso clínico también de luxación de la ATM. Entonces, acá
la información que le puse es lo último que hay en la ATM, que inclusive una parte de la información pertenece a los trabajos que se realizan en medicina, pero los que mejor estudian la ATM no somos los médicos, a no ser que seamos especialistas en maxilofacial y eso, ahí sí, son los odontólogos, son los que trabajan esta articulación al máximo. Y de ahí hay cierta información, si se dan cuenta, cuando lean que es tomada de investigaciones, ¿no? De trabajo de odontología. Entonces, la ATM, repito, es la única articulación móvil sinovial que hay en la cabeza. Es la más nueva de todas. Y los movimientos de ella están relacionados tanto con el proceso masticatorio como el lenguaje articulado, etc. Entonces, acá tienen que precisar. Voy a volver a lo mismo, que la articulación, ¿cómo se clasifica? Es una articulación sinovial, es simple porque son dos caras articulares dentro de la cavidad. Es compleja porque tiene un disco, es combinada. Son dos articulaciones que hacen un movimiento al unísono y por la forma es condilar. Ahí nos quedamos. Ahora, las superficies articulares por parte del temporal, que era lo que estaba buscando para ver si podían verlo mejor, por parte del hueso temporal, pues además de ser la fosa mandibular, también es el tubérculo articular. El tubérculo articular es uno de los detalles que les di cuando explicábamos el hueso temporal. Y ese tubérculo articular es bien importante porque es el que mantiene en posición al cóndilo cuando abrimos la boca. O sea, que evita que se luxe la mandíbula. Esta articulación realmente tiene pocos ligamentos, solamente un ligamento que la refuerza, que es el lateral, este que está aquí afuera, que va del arco cigomático a reforzando toda la cápsula articular por fuera y se fija después acá en el cuello del proceso condilar. Los demás ligamentos, que son el estilo mandibular y el efenomandibular, este es el estilo mandibular y el otro el efenomandibular, pues funcionalmente no tienen ninguna importancia como medios de unión. Acá el tubérculo articular, perdonen, que era lo que estaba hablando, más o menos estaría aquí adelante, es esto que relieve que vemos acá también, pues es lo que hace que cuando usted abre la boca, pues tropieza ahí al deslizarse hacia adelante y descender el cóndilo de la mandíbula. Cuando abre la boca hace esos dos movimientos, pues entonces tropieza y no se sale de su lugar. Si usted, claro, si hace un bostezo exagerado, se ríe a carcajadas exageradamente, son los motivos de las luxaciones anteriores de la mandíbula, ¿no? Donde rebasa el cóndilo, el tubérculo articular, se coloca por delante y el individuo queda con la boca abierta y con un dolor que no le permite cerrarla. Entonces hay que hacer una maniobra de reducción, llevando la mandíbula hacia abajo y luego hacia atrás y colocarlo en su lugar, etc. Entonces eso es terrible, ojalá que no le pase nunca a ustedes nada de eso. Entonces el tubérculo articular, repito, y la fosa mandibular o sigmoidea, que también le llaman, o glenoidea, perdón, glenoidea, en la nómina antigua, ahora se llama fosa mandibular, del hueso temporal, pues son las superficies articulares. Y por parte de la mandíbula, por supuesto, el cóndilo. Y la otra superficie es, repito, el disco. Ese fibrocartílago que está allá adentro, que aporta mayor superficie al moverse. Ya no se mueve la mandíbula con relación a la base del cráneo, sino que lo hace con la superficie inferior del disco y viceversa, lo otro. La parte, perdón, superior del disco con la fosa mandibular. El movimiento. Y aquí habría que hablar muchas cosas más. En cuanto yo le puse bastante información de esta articulación para que sepan. Si quieren comentar eso en algún momento, pues lo podemos hacer. Yo lo que les voy a exigir a ustedes es que sepan esto, de clasificarla, de saber cuáles son las superficies articulares, cuáles son sus medios de uniones y sus movimientos. Acá los movimientos, acuérdense que tienen nombres diferentes. Elevación y descenso. ¿Qué se puede? Yo no les voy a pedir tampoco los ejes, pero ustedes los pueden sacar por deducción, ¿no? En posición anatómica, la elevación y descenso de la mandíbula, cuando abro y cierro la boca, pues es en el eje frontal, ¿no? O coronal.
El otro en el eje sagital es la propulsión o protracción y la retropulsión o retracción de la mandíbula. La propulsión es cuando los dientes inferiores se colocan por delante de los superiores y la retrusión o retracción es cuando al revés, los dientes inferiores se colocan por detrás de los superiores y ahí se está deslizando a lo largo del eje sagital, pues el disco, ¿no?, es el que permite este movimiento de deslizamiento hacia adelante y hacia atrás. Y el otro son los movimientos laterales, que es la deducción de la mandíbula que hacemos al masticar, al comer, ¿no?, en el otro eje, que es el vertical. Pero bueno, lo que hay que saber son los nombres de los movimientos, ¿eh? Y bueno, hasta aquí la actividad, señor. ¿Qué les parece? Entonces ahora lo que hay que estudiarse todo esto por la guía, resumirlo bien, para que no haya problema. La clase que viene es la más importante. ¿Por qué? Porque ahí voy a unir todos estos conocimientos que hemos dado, todas estas descripciones que hemos explicado de huesos aislados al estudio en conjunto del cráneo. Y ahí vamos a integrarlo todo, ¿eh? Y ahí lo van a entender mejor. Pero necesito que se sepan las cuestiones particulares de cada hueso, porque si no, no van a entender nada tampoco. Y lo otro, en la clase que viene, pues vamos a estudiar la imagen radiológica del cráneo y algo de anatomía de superficie. Aunque estos aspectos de anatomía radiológica y de superficie las voy a tocar más en la práctica, ¿no?, en la segunda práctica, la del juego del día. Ahí vamos a poner radiografía y vamos a hablar de esto en detalle. ¿Alguna pregunta de algún estudiante? El palatino tiene dos procesos, el proceso orbitario y el proceso... ¿Tiene un proceso? ¿Cómo? El palatino tiene dos procesos, proceso orbitario, ¿y cuál es el otro? Hay otro que se llama proceso fenoidal, que se mueve. Después vamos a explicarlo cuando yo dé cráneo en conjunto, y eso lo voy a enseñar bien todas las partecitas del palatino. Pero el que más me interesa, si acaso, aunque no lo voy a preguntar esto de los procesos tampoco, es el orbitario, porque participa en la formación de una pequeña parte por detrás de la lámina orbitaria del etmoide de la pared medial de la órbita. ¿Saben? Lo que sí quiero que precisen bien en el palatino, dónde está ubicada la lámina vertical, la lámina horizontal. ¿Está bien? Eso también lo vamos a ver en la clase que viene. El palatino es un hueso, señores, que además de estar, fíjense, en la pared lateral de la... Vamos a ver si se lo puedo mostrar aquí en una imagen. Esto antes de terminar. Vamos a ver el cráneo en conjunto. Lo vamos a encontrar en 3 lugares. Y en 4, pues incluimos la órbita, ¿no? Aunque es tan insignificante la parte ósea que le toca ahí, el proceso es una parte muy pequeñita, ¿eh? Ese palatino. El palatino, perdón, el orbitario. Entonces, déjame buscar aquí. Una vista lateral del cráneo. Donde no esté la mandíbula. Aquí no puedo verlo. Esta es la vista lateral del cráneo. Entonces tengo que quitarla o corto la rama de la mandíbula, que es una preparación que se puede hacer para mostrar lo que quiero ahora, o quito la mandíbula. Entonces vamos a buscar esa vista acá. Todo eso es cráneo en conjunto, la clase que viene. Entonces en la norma lateral del cráneo hay 3 fosas, la temporal, la infratemporal y la pterigopalatina, que es la que tiene que ver con este huesito y su ubicación. Vamos a ver si podemos verlo. Ahí está el palatino. Después de esto viene. Entonces aquí tengo, a ver, la cara interna de la base del cráneo. Esto me hace falta, esta misma, pero por el otro lado. Un corte frontal. Diferentes vistas, todo esto lo vamos a explicar después. Aquí está la fosa, que esta hendidurita que ven acá, que está
entre la cara infratemporal del maxilar, ¿no? Este es maxilar. Esta es la cara infratemporal o posterior del maxilar, que le queda por delante. La fosa pterygo-palatina está entre tres huesos. La cara infratemporal del maxilar, por detrás, ¿quién tengo? El proceso pterigoideo del efenoide, que es esto. Y acá tengo con un agujerito que es importantísimo, que tengo que explicarle las comunicaciones de esta fosa. Esta es la lámina vertical del palatino, que formará entonces la pared medial de la fosa pterigo-palatina. Por este agujero comunica, por ahí pasa un nervio, ¿no? El nervio fenopalatino, desde la fosa pterigo-palatina a la cavidad nasal. Aquí lo que ocupa la fosa pterigo-palatina es un ganglio parasimpático, cuando vemos sistema nervioso, que se llama así el ganglio pterigo-palatino, que lleva los componentes secretores para la mucosa nasal, de mucus, ¿no? A través del nervio que pasa por este agujerito que se llama, igual que el nervio fenopalatino. Y el agujero está en la lámina vertical del hueso palatino. Entonces, el hueso palatino, estamos viéndolo por acá, en la parte posterior del paladar óseo, la lámina horizontal, la lámina vertical por la parte de afuera, ¿no? Está formando la pared medial de la fosa pterigo-palatina, y si lo buscáramos como en la cavidad nasal, vamos a verlo acá, tengo aquí la lámina vertical, este es el agujerito mismo que vimos por el otro lado, ¿eh? Entonces aquí también forma parte de la pared lateral de la cavidad nasal. Entonces es un huesito que es importante porque forma paredes diferentes, o parte de las paredes de diferentes estructuras cavitarias de la cabeza. Entonces ahora cuando demos la otra clase yo tengo que explicarle a ustedes bien esto. Inclusive esa misma fosa tan pequeña tiene 5 comunicaciones y con diferentes zonas a través de diferentes orificios, etcétera, que pasan de distintas estructuras que veremos en la otra clase. Entonces ahí está de nuevo el palatino, ¿eh? Ya, lo que quiero es que lo ubiquen bien, que no tengan, sepan ubicarlo, dónde está y qué pared forma de la cavidad nasal o del paladar, etcétera, etcétera, o de la fosa pterigo-palatina. Cada parte de este huesito. Entonces, no sé, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que hemos abordado bien la cuestión, estamos en tiempo. Entonces, si no hay preguntas, pues podemos continuar. Acuérdense que mañana tenemos práctica, señores, prepárense bien, porque van a tener preguntas escritas y después vamos a hablar de las cuestiones más importantes sobre las primeras clases estas, tanto de los huesos del neurocráneo como del viscerocráneo y las articulaciones. Prepárense bien. Entonces, y vamos a evaluar oral también mañana. Claro, por ser la primera, vamos a ir poco a poco, para que ustedes se vayan adaptando, ¿no?, a este tipo de evaluación, porque es la primera vez que lo van a hacer. Y por favor, en la evaluación esta oral que voy a hacer, cámara web, me ponen ahí para verlo responder. Que todo esto lo estamos grabando, por si acaso. Bueno, entonces, aquí podemos terminar por hoy. Ya continuaremos mañana, ¿está bien? Entonces yo me voy a retirar, voy a cerrar el micrófono. Doctor, Dígame, Eddie. disculpe, al comienzo de la clase hice mi participación, pero mi consulta es que hay 12 disbílica, entonces tal vez le puso, no lo sé, al otro disbílica. Es que hay 12 disbílica. No, no te preocupes, Eddie. Yo por aquí me sale. Tú eres Eddie Hernán, ¿no? Ajá. Ya. Hay otro Eddie también, doctor. No, pero tú eres Eddie. No, yo por aquí, a mí me salen Hay todos los 12 numercitos. disbílica, doctor, por eso le menciono. No, no te preocupes, está bien. Ok, No hay gracias. problema. Bueno, entonces, señores, voy a cerrar esto y vamos a continuar después. Ahora tienen clase, ¿no? ¿Ya terminan hoy? No, tenemos metodología todavía. No terminamos hasta las 9:20. Entonces no van a poder ver el fútbol, ya empezó, pero vamos a ver, después nos enteraremos mañana. No, yo voy a ponerlo ahora, porque yo sí terminé con ustedes ahora. Bueno, entonces cierro el micrófono
y continúa mañana, señor. Cualquier problema, el delegado se comunica conmigo. ¿Está bien, Jordan? Bueno, hasta luego. Doctor, Dígame. ¿Sí? ¿Qué pasó? la grabación de la clase la va a subir hoy. No, pero eso se demora para yo poder subir. Sí, yo lo subo entre hoy y mañana. Vamos a ver más tarde. Porque el problema es que para poder grabar tengo que esperar un ratito, ¿sabes? Así. Como me tengo que esperar. Generalmente después de una hora que me sale todo completo. Bueno, de todas formas ahí va a estar en el aula virtual todo esto. Puede cerrar el micrófono. Hasta luego. Continuamos mañana. Buenas noches a todos. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Doctor, Doctor, buenas noches. buenas noches, doctor.